Muy buenas, bienvenidos un día más, una semana más a este Garci Podcast, un programa nuevo que posiblemente estéis escuchando y viendo en YouTube, pero que también os recuerdo que podéis escuchar, solo escuchar, sin audio, me quitáis a mí la cara, ganáis ese puntito de tranquilidad, en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Google Podcast, en Overcast, en un montón de plataformas. En fin, en un montón de sitios. Creo que los he dicho todos. En cualquier caso, el raíz. Esto es algo que estoy también probando porque soy nuevo en el mundo de los podcasts como editor o como creador. Soy colaborador en muchos podcasts, pero este es el primer podcast del que me estoy encargando y todavía no sé muy bien cómo funciona. Me tenéis que perdonar las dudas, pero sí que es cierto que el podcast de momento se está editando, se está subiendo en Spotify y lo tenemos replicado en todas las demás plataformas. O sea que en Spotify es como el raíz, aparte de YouTube, que lo estoy subiendo en vídeo, pero esto es una cosa que más o menos ya sabéis. Están cambiando las reglas en YouTube en podcast, así que ya veremos por dónde caen los tiros, pero de momento esto es lo que hay montado. Si me queréis ver, tenéis YouTube. Si me queréis escuchar, tenéis pues prácticamente vuestra plataforma de podcast favorita. Y siempre los martes a las 9 de la mañana va a haber capítulo nuevo. El compromiso de momento se está manteniendo. Mi intención es ir grabando capítulos por adelantado para no fallar ninguna semana, tratando temas generales. Como por ejemplo el tema que quiero tratar hoy con vosotros. Ya lo habréis visto en el título, ya lo habréis visto en la miniatura. O sea que no os voy a sorprender si os digo que vamos a hablar de flashes y vamos a hablar de estudios. Sobre todo vamos a hablar de tipos de luz. Más que de flashes, vamos a hablar de luces. El título va a ser Luces y Estudios. Vamos a hablar de luz, vamos a hablar de iluminación, vamos a hablar de un poco de cacharreo para que entendáis un poquito por dónde van los tiros y por dónde queremos llevar un poco este capítulo, este programa. Sobre todo por dudas que suelen surgir siempre, que son muy típicas. Yo lo entiendo perfectamente, aunque sí que es cierto que yo fui muy defensor, muy partidario. Yo tomé partido muy claramente desde el principio, desde el momento en el que todavía era estudiante, tomé partido por los flashes en contraposición a las luces continuas. Pero también soy consciente de que muchos de vosotros trabajáis con luces continuas porque os es más cómodo y cuando queréis acercaros al flash, hablando siempre de iluminación artificial, estamos hablando siempre de iluminación artificial, no de luz natural. La luz natural es otro rollo, es otra movida, es preciosa, muy bonita, muy variable también, pero muy divertida de trabajar y de jugar con ella y nos da siempre esa verdad. Entonces, tened en cuenta que aquí no estoy hablando, por si alguno se queda un poco más confundido porque es de luz natural, estoy hablando de iluminación en el sentido de luz artificial. Tenemos siempre la típica diatriba, este no decidirnos si iluminación continua o iluminación de flash. Tenemos varias diferencias muy notorias y dependen un poco de sus características, depende de cómo están diseñadas y de los usos que se les aplican, con lo cual en realidad, y os voy a hacer un poquito de spoiler del final del capítulo, vas a inclinarte por lo que más te interese o por lo que más te convenga, según el tipo de fotografía que hagas, de si además de fotografía también haces vídeo, de un montón de cosas que al final son muy personales, muy subjetivas, y eso va a provocar también que lo que valga para mí puede no valer para ti o puede no valer para cualquier otra persona. Y eso hay que tenerlo en cuenta, hay que ser, en cierto modo, consecuente. No hay una respuesta válida para todo el mundo. Pero esto, cuando metisteis en fotografía, esto ya os lo líais y según habéis ido aprendiendo fotografía, habéis visto que se confirma. No hay una cámara para todo el mundo, no hay un objetivo para todo el mundo, no hay una luz para todo el mundo.
Tanto los focos de luz continua como los dispositivos de flash, las luces de flash, nos sirven para emitir luz y la luz nos sirve para ver lo que estamos haciendo, pero también para iluminar, es decir, para conformar un cierto contraste, un cierto volumen y unas características a aquello que estamos fotografiando que van a derivar de la narrativa de la iluminación, es decir, de lo que nosotros estamos aplicando, tanto en cantidad como en calidad de luz. Este punto, el de iluminar, suele ser el más complicado porque es un arte en sí mismo. La fotografía es un arte, la iluminación yo la considero un arte muchas veces incluso independiente, porque tú puedes iluminar sin fotografiar y es un trabajo igual de satisfactorio. Pero vamos a tener muchísimas opciones porque tenemos muchísimos recursos, muchísimas herramientas, ya que las opciones en realidad a la hora de iluminar siempre son infinitas. Podemos querer una determinada calidad, una determinada cantidad, un determinado contraste y eso nos va a complicar mucho la elección de modificadores, etc. Esto es más materia de formación, de cursos y de enseñanza de clases que de un podcast, pero bueno, voy a intentar daros algunas pistitas y sobre todo vamos a intentar poner un poquito de claridad en lo que sería el primero de los puntos, es decir, flashes o luz continua. ¿Qué os interesa más? ¿Qué os conviene más? Vamos a analizarlas. Las características principales de la luz continua, obviamente, es que es continua, es la luz que se utiliza para iluminar de forma permanente. La luz que yo tengo ahora mismo aquí en el set que tengo, si me estáis viendo en YouTube, es una luz continua que tengo desde este lado. Aquí hay una luz azul de contra y tengo otro aquí rojo al fondo. De hecho, si estáis en YouTube, pues a lo mejor ahora mismo podéis estar viendo ese foco rojo. Bien, perfecto. Todo perfecto, todo genial. ¿Qué ocurre con la luz de flash? La luz de flash es ni más ni menos que un destello instantáneo de luz, un golpe de luz que sucede en un momento muy corto, muy escaso de tiempo, durante el cual ese destello se sincroniza con la fotografía, con la toma de la fotografía, con la captura, bien a través de las cortinillas del obturador, bien a través de conexión o sincronización con el obturador electrónico, que es algo que antes no ocurría y ahora está empezando a ser real, ya que muchas cámaras mirrorless están eliminando el obturador mecánico en pro de un obturador electrónico que nos facilite un poquito todo. Pero bueno, como siempre la sincronización se hacía con la cortinilla, pues básicamente siempre se habla de el flash sincroniza con la cortinilla del obturador. Esto, ya os digo, es un poco cómo funciona. A nivel práctico, a nivel de uso, básicamente la luz continua está siempre encendida y la luz de flash está encendida única y exclusivamente en el momento en el que realizamos la foto. Esto provoca la mayor de las diferencias y el mayor de los problemas. Realmente este es el mayor de los hándicaps que tiene la luz de flash, y es que no es intuitiva, no la estamos viendo. Y esto provoca precisamente que estemos haciendo este podcast, que estemos haciendo este programa, ya que si la luz de flash fuera intuitiva y la pudiéramos ver, estas dudas no surgirían. No tendríamos el problema de si luz continua flash, porque el flash ya lo tendríamos totalmente instaurado. ¿Por qué digo esto? Porque el flash tiene muchas ventajas. Yo soy partidario de flash, así que ¿qué voy a decir? Si alguien es partidario de la luz continua, por favor, que utilice los comentarios, tanto en Spotify, que los hay, como en iVoox, que también los hay, como en YouTube, que podemos ahí charlar todo lo que queráis. Pero el flash realmente tiene muchas ventajas y solo un inconveniente. Y el inconveniente es precisamente ese, que es una luz poco intuitiva. Como sale de un destello único, es complicado ver dónde está cayendo, pero también es complicado ver cuál es la potencia, cuál es la cantidad de luz, la exposición que estamos teniendo a la hora de emitir la luz y de capturarla con la cámara. Entonces vamos a tener muchísimas más fotografías
de prueba y error hasta que lleguemos a la luz correcta. Es decir, vamos a tener fotos flasheadas, vamos a tener fotos muy oscuras, vamos a tener fotos flasheadas de nuevo porque nos vamos hacia arriba, hacia abajo, y hasta que afinemos nos va a costar. Con la luz continua esto no pasa, obviamente, por dos razones. La primera, el fotómetro de la cámara funciona perfectamente para evaluar luces continuas, y el tema del flash. Necesitamos un fotómetro externo, un fotómetro de mano, que no todo el mundo tiene, porque es un dispositivo caro, y no todo el mundo necesita, no todo el mundo usa, porque la segunda de las opciones es la prueba de error o la pantalla de la cámara. En un mundo en el que cada vez hay más cámaras mirrorless, las cámaras mirrorless, sabéis, muchos de vosotros, que con los parámetros de cámara van a daros una simulación en la pantalla de cómo queda la fotografía antes de que hagáis la foto. Y eso os salva la vida, nos salva la vida a casi todos, porque podemos ver qué es lo que estamos haciendo antes de tomar la foto. También podemos tomar la foto si tenemos reflex o si lo tenemos desactivado en nuestra cámara mirrorless, tomamos la foto, vemos la pantalla y vemos lo que está pasando. Y esto con los flashes también lo podemos hacer, pero entendemos menos qué es lo que está pasando porque no lo estamos viendo. Y este es el principal hándicap que tiene el flash. A partir de ahí vamos a tener muchísimas ventajas, también os lo digo, porque está clarísimo que el flash nos ofrece muchísimas posibilidades, mucho más versátil, en fin. Vamos a ir desgranando un poquito. Quiero detenerme primero por aquello de no parecer hater, por darle a cada uno su valor y darle al César lo que es del César. Vamos a detenernos un poquito en las luces continuas. Quiero explicaros cómo está ahora mismo también el mercado o un poco el panorama de las luces continuas, porque tenemos muchas cositas nuevas, han cambiado mucho los valores y los parámetros, han cambiado mucho los productos y estamos encontrándonos con cositas muy interesantes en gamas relativamente asequibles, y esto la verdad es que es bastante interesante. Como os digo, las luces continuas al final son las luces artificiales, ya os digo, que van conectadas de forma permanente, están siempre encendidas. Tenemos muchos tipos de luces continuas y tenemos también muchas vías de alimentar esas luces continuas. Uno de los problemas también que puede darnos es el tema de que necesitan una fuente de corriente mucho más estable. Las luces continuas que funcionan por baterías suelen tener un tiempo limitado, que puede ser más o menos prolongado, más o menos corto, dependiendo de cómo adaptemos los parámetros de cámara. Yo, por ejemplo, en este caso, he puesto una luz aquí continua azul, que no está muy potente, pero como tengo el ISO de la cámara, estoy grabando con una cámara mirrorless, como el ISO de la cámara lo tengo un poquito subidito a 800, pues realmente ahí gano el no tener que ponerla tan potente para que me dé un azul con chicha. Entonces, tenemos, como os digo, varios tipos. Los principales y los que hemos tenido siempre son las luces de tungsteno, las luces de halógeno, las de bombillitas de este tipo. Ahora mismo estaré aquí enseñando una bombillita halógena, que son pues las típicas lámparas o bombillas que cuando se encienden emiten una luz por lo general naranja, por lo general cálida, y se calientan mucho. Este ha sido principalmente el grueso de las luces continuas que hemos tenido durante muchísimos años, ya que las luces que nos estamos encontrando ahora, más recientes, con una tecnología más avanzada, sobre todo en tecnología LED, están dando bastantes sorpresas, pero antes la tecnología LED que teníamos era bastante pobre y tenía muy poca intensidad, muy poca potencia, en fin, no eran muy aptas, salvo para casos muy determinados, muy concretos, pero de común lo que montabas en un estudio, lo que montabas en un espacio donde tú quisieras hacer pues una fotografía o tomar un vídeo, etcétera, pues eran luces de tungsteno. Los típicos butanitos, que eran unas semiesferas naranjas con unas bombillas, con unas lámparas halógenas, o focos directamente de luz continua que iban con su bombilla de tungsteno. Podías regularle la potencia, porque al final una de las cosas interesantes también de las luces continuas es que tengas la posibilidad de regular las potencias.
Si no podemos regular las potencias, vamos a estar muy comprometidos y va a ser muy complicado poder crear la iluminación que nosotros queremos. El poder regular la potencia es básico en iluminación artificial, ¿de acuerdo? Pero bueno, el caso es que teníamos estas luces de tungsteno, consumen mucha potencia. Esta bombillita que os estoy enseñando ahora mismo en el vídeo en YouTube es una bombilla que tiene el tamaño de mi pulgar, por ejemplo, y es una bombilla súper chiquitita, súper pequeña, que consume 300 vatios. Y 300 vatios es mucha tela. Los hay incluso más grandes, de 900, de 1000 vatios, que ya son incluso peligrosas. No me refiero tan peligrosas en el sentido de tener, por ejemplo, pues un exceso de uso de corriente eléctrica que provoque apagones o que provoque saltos de los plomos, por ejemplo, ya que estemos metiendo muchos vatios a la instalación eléctrica si estamos en casa, etcétera, pues esto podría ser una posibilidad, pero no es tanto el caso ese como la realidad de que se calientan mucho, emiten mucho calor, y eso hace muy complicado su manejo. Si vamos a instalar y vamos a cambiar modificadores, tenemos que tener una precaución extrema para no quemarnos los dedos de las manos. Tenemos que usar guantes, tenemos que cuidar, en cierto modo, que el foco no sea muy de plástico, o los modificadores no sean de plástico, no tengan piezas de plástico, vamos a decirlo así, para que no se derritan. Si se derriten, puede derretirse el plástico, y esto a mí me ha pasado y a muchos les ha pasado, puede derretirse el plástico encima de la bombilla y puede provocar un cortocircuito o puede provocar una explosión. En fin, a la hora de recogerlos también hay que tener cuidado para no quemarte y esperar a que se enfríen lo suficiente. En fin, yo tengo amigos que se han quemado las huellas de los dedos, que ahora podrían perfectamente ir a la Casa de Papel porque no les pillarían las huellas dactilares. Entonces, como os digo, hay que tener cuidado con esas bombillas, con esos focos. Es cierto que en general suelen ser muy económicos, pero dan más problemas que otra cosa porque nos van a crear un poco pues estos problemas, sobre todo de temperatura. Colocar un foco de luz de tungsteno directo, sin modificar, sin paraguas, sin tomar distancia muy cerca, puede ser molesto para las personas, para los retratados, para los modelos, no solamente porque sea una luz muy intensa en los ojos, sino también porque puede generar muchísimo calor. No es bueno para el maquillaje, por ejemplo, pero tampoco es bueno para la persona porque no voy a decir que le puede provocar quemaduras, pero si vamos a un punto muy extremo podría provocar quemaduras. Entonces hay que tener cuidado y hay que saber gestionarlo. Tenemos unas alternativas que ya os he comentado antes, que son las luces de LED. La tecnología LED está avanzando a pasos agigantados y estamos encontrándonos muchísimos focos y muchísimos tipos de luces muy diferentes. La evolución estos años ha sido tremenda, os lo digo de verdad, tremenda, y estamos encontrando tanto luces LED que superan en calidad a muchos tungstenos, tanto en calidad de luz como en temperatura de color, e incluso algo en lo que las luces halógenas, que también eran, o los típicos focos de luz, luz halógena, o bombillas, las típicas bombillas de ahorro de consumo, que eran como tecnología halógena, que eran luces frías, que no se calentaban, y que alguna pues tenía bastante potencia, pero solían tener un problema de banding o de flickering, es decir, generaban una especie como de parpadeo en la imagen cuando grababas vídeo, y en fotografía también podían generar pequeñas bandas o líneas en las que había menos luz, simplemente pues por la frecuencia de refresco que tenían esas luces. Con la tecnología LED que tenemos ahora, eso está desapareciendo. También es algo muy típico de los fluorescentes. Si habéis hecho fotos con fluorescentes o habéis grabado vídeo, sobre todo vídeo con fluorescentes, lo habéis comprobado, esto del banding y del flickering. Y las luces LED que hay ahora, esto no lo tienen, lo han resuelto perfectamente. Yo podría poner una velocidad de obturación cualquiera en foto o incluso en vídeo y tendría una luz continua, constante, un flujo de luz constante, y eso es fundamental.
Y además, cada vez tenemos, y esto es súper interesante, más potencia a un precio más reducido. Las tecnologías, dispositivos como por ejemplo, que me los habéis visto en el canal, dispositivos de Zhiyun, están haciendo unos focos de LED muy diversos, muy variados, con potencias que van desde los 20 vatios hasta los 200 de momento, porque se prevé que esto vaya más, pero es que tenéis una gama brutal. Tenéis focos de 20 vatios, de 40 vatios, de 60, de 100, de 200, en fin. Es una locura. Yo tengo varios, ya os digo, mi relación con Zhiyun como marca es una relación de colaboración pues bastante estrecha y he podido probar prácticamente todos. También Westcott, que es una marca americana, ha desarrollado unos focos LED que también los tengo yo aquí de 60 vatios, que son los que utilizamos en el plató. Y hay un montón de marcas. Smallrig también se ha metido. Nanlite es una de las que está marcando la pauta porque está sacando muy buenos productos. Lleva muchos años sacando muy buenos productos. Focos de 60, de 200, de 500, de 1200, unas cosas enormes, pensando incluso en productoras, en realización de cine y televisión, en aspectos o en ámbitos muy profesionales. Es decir, que la tecnología de LED ya está prácticamente instaurada, integrada en el ámbito de la iluminación profesional a gran escala, en el sentido de que puedes hacer vídeos, puedes hacer series, puedes hacer cine, puedes hacer un montón de cosas con focos de Nanlite, de Aputure o de otras marcas que están desarrollando tecnología LED. O sea que son buenos. O sea que tenemos ahí cosas buenas. Si se puede hacer cine, esto es una cosa que os voy a contar así un poco, si se puede hacer cine, se pueden hacer fotos. O sea, esto es así. Pero sí que es cierto que en muchos casos el uso de estos focos LED para hacer fotografía se encuentra todavía con un pequeño escollo, que es el de la potencia. La potencia que necesitamos para trabajar, sobre todo los que ya hayan hecho fotos con flash, la potencia que necesitan para trabajar con la cámara en los mismos parámetros que utilizamos habitualmente en flash, es muy complicado todavía de llegar, ya que un flash de 500 vatios, por ejemplo, necesitaría aproximadamente unos 8.000, 9.000 vatios de luz continua. Y os estoy hablando ahora mismo de focos de 60 vatios, de 100 vatios, de 200 vatios, de 1000 incluso, como una locura, pero nos falta todavía mucho para llegar a las potencias que tienen los flashes. También ocurriría, y esto es una cábala que yo me hago, si tuviéramos luces continuas de 9000 vatios, la cantidad de luz que echaría sería muy molesta para trabajar, es decir, habría muchísima luz, ya que una de las ventajas también de la luz de flash es que el destello es un destello de mucha luz concentrada en muy poco tiempo, y eso también tiene la ventaja de que nos ciega, pero nos ciega durante una fracción de segundo, con lo cual no termina de ser molesto más allá del destello. En cualquier caso, tenemos luces de LED que si adaptamos los parámetros de la cámara, y yo muchas veces lo he hecho tanto en vídeos para YouTube como en un trabajo propio personal si busco una estética concreta o para clases del aula virtual, he podido comprobar que se pueden utilizar en foto perfectamente y además jugamos un poco del mismo modo que en la fotografía analógica, que ahora está muy de moda, jugamos un poco con errores, con fallos, etcétera. En este tipo de fotos, si buscamos un look un poco más espontáneo, un poco más imperfecto, son ideales para conseguir ese tipo de looks, porque nos va a permitir, pues bueno, hacer fotografías con un ISO más elevado, con una apertura de diafragma mayor, y esto nos va a provocar también pues desenfoques, un poquito de ruido o de textura. Yo sabéis que soy muy partidario de subir el ISO en mis fotografías, sobre todo cuando busco una estética un poco más atemporal, un poquito más clásica, porque el ruido nos ayuda a crear esa relación de fotografía analógica o de fotografía más antigua, la sacamos del formato más actual y conseguimos una fotografía que tiene una emocionalidad distinta. En esto las luces continuas nos pueden ayudar un montón, porque nos van a obligar en cierto modo a subir el ISO,
vamos a perder un poquito de calidad o de definición en el detalle, pero narrativamente nos puede ayudar mucho y además también nos permite, la verdad es que hay que decirlo así, nos permite utilizar la luz disponible en muchas ocasiones, es decir, podemos utilizar parte de la luz que haya en un entorno para, combinando con algunas luces continuas, recuperar sombras donde queremos o crear un ambiente dentro de un espacio, utilizando también la luz de ese espacio. Con flash se puede hacer también, obviamente, pero a veces es un poco más complejo porque el flash de entrada ya tiene mucha más potencia de luz. Es más fácil de usar, por supuesto, y si en realidad sois unos fotógrafos o ya tenéis un perfil híbrido de fotógrafo, videógrafo, las luces continuas son la vida para vosotros, porque no tenéis que utilizar dos tipos de luz, es decir, vais a utilizar las continuas tanto para foto como para vídeo. Y eso, la verdad, ayuda mucho a entender vuestro equipo, a tener un equipo mucho más controlado y a poder manejaros mucho mejor con diferencias de entornos, etcétera. Si tenéis el perfil o hay trabajos que son duales, que son híbridos y tenéis que realizar tanto foto como vídeo, os conviene tener una buena luz continua para poder resolver ese tipo de situaciones sin tener que llevar vuestro equipo de iluminación para vídeo, vuestro equipo de iluminación para flash y montar al final un pitote ahí que no se entiende muy bien. Trabajar el doble no tiene sentido. Además de estos tipos de luces que tenemos LED, que son las ideales como luces continuas, también hay que recordar que existen alternativas. Otros tipos de luces, otras fuentes de luz alternativas que también son luces artificiales, pero luces continuas, como por ejemplo los proyectores o las luces de láser. Los láseres se utilizan muchas veces para hacer efectos creativos, ese tipo de cosas. O sea que bueno, también, y también los podéis valorar. Las luces continuas, obviamente estamos hablando de focos, todas son totalmente modificables, es decir, que los modificadores, los parámetros que trabajaríamos un poco de calidad de luz, son exactamente los mismos. No hay diferencias en la mayoría de las reglas, incluso que aplican de calidad de luz, de modificadores, pero también leyes que nosotros usamos habitualmente cuando hablamos de iluminación, como por ejemplo la ley de la inversa del cuadrado, la ley del ángulo sólido, la relación de contrastes y de tonos para crear diferentes ambientes, un montón de cosas que son absolutamente idénticas, tanto en iluminación continua como en iluminación de flash. Como os digo, los problemas que nos solemos encontrar muchas veces son estos: potencia o falta de potencia más bien, el tema del precio. Si nos vamos a fuentes de luz muy potentes, va a subir mucho, y esto es algo que también muchas veces hay que tener en cuenta. Mucho, me refiero más incluso que flashes. Para tener fuentes de luz con una potencia equivalente a flashes nos tenemos que gastar muchísimo más dinero. Y para mí hay un problema también que es bastante importante. Ahora se ha suavizado un poco, es menor. Tenemos muchos focos de luz de iluminación LED que tienen la temperatura de color regulable en grados en Kelvin, por así decirlo. No he hablado de los RGBs, obviamente, pero luces continuas que nos permitan también configurar colores diferentes por RGB con un control, pues nos dan muchísimas posibilidades, o sea, nos dan una capacidad creativa bestial, no con poco precio realmente, sino sin tener que añadir nada más, como si es el caso del flash, donde tenemos que añadir geles de color, etcétera. En el caso de la luz continua, muchos focos ya tienen esa iluminación, esa configuración de color integrada. Y eso es fantástico, que hayan desarrollado sistemas, por así decirlo, que permitan tener luces cálidas, luces frías, con lo cual puedes combinarlas para crear una temperatura de color adecuada, y además luces RGB en el mismo dispositivo, todo muy apiñado y con una tecnología de disipación de calor que hace que tú puedas apiñar todo eso, juntar todos esos LEDs diferentes, todos esos puntitos LED diferentes, y poder juntar muchos en un espacio pequeño para tener una luz manejable y potente,
Ya os digo, os hablo, por ejemplo, del foco de 200 vatios que ha desarrollado Zhiyun, o los que tienen Nanlite, o los pavotubes de Nanlite, que Godox también tiene algunos, que son brutales y te permiten luz blanca, cálida, fría, RGB, etcétera. Pueden tener un precio, pero más o menos es manejable porque, oye, pues se maneja muy bien. Sin embargo, antes teníamos un problema bastante grave, y es que antes, como solo teníamos tungstenos o LEDs, y los LEDs solían ser de una temperatura fija, o había LEDs cálidos o había LEDs fríos, pero tenías que elegir en cierto modo, combinar varias luces continuas podía ser un problema a la hora de una temperatura de color estable, de tener una temperatura de color estable, un balance de blancos correcto, porque pues al final venía una luz de un lado, venía otra luz de otro, y era un pitote. Había que corregir con geles, a veces no terminabas de acertar con el gel, en fin, era bastante complicado. El flash vino a solucionar también ese problema, ya que nos vamos a encontrar con muchos tipos de flashes, muchísimos tipos de flashes realmente, ahora vamos a detallarlos un poquito, pero no vamos a tener diferencias en la temperatura de color prácticamente. Y cuando digo prácticamente, yo no conozco un flash que tenga una temperatura de color distinta. Prácticamente todos los flashes del mercado tienen la misma temperatura de color, que suele rondar unos 5500 Kelvin. Entre 5000, 6500, bueno, 6500 ya no, entre 5500 y 5600, con variaciones de más o menos 100, 200, 800 Kelvin arriba o abajo, que depende también mucho de la gama que tenga ese flash, de la tecnología, del precio también. Los flashes más baratos nos van a dar más problemas a la hora de tener una temperatura de color estable, pero siempre van a estar más o menos en el mismo rango, y eso hace que sean muy fáciles de combinar y de utilizar diferentes flashes, incluso de diferentes tipos, incluso me arriesgo a decir de diferentes marcas, sin tener demasiados problemas. Y esto, la verdad es que nos da bastante tranquilidad. En cuanto a tipos de flash, y ya nos movemos de terreno, nos movemos al terreno del flash. El flash, como os digo, nos soluciona muchísimos problemas. Todos los problemas que podíamos tener, tanto de bandino de flickering con determinadas velocidades de obturación rápidas, de potencia, por supuesto, porque al final los flashes condensan, acumulan un montón de potencia para dispararla de un solo golpe, de un solo destello. De precio, hay flashes de mano que son muy baratos y nos van a servir perfectamente para emitir un montón de luz con muy poco coste, con muy poco precio, y que además se alimentan a pilas, con lo cual son mucho más versátiles porque los vamos a poder sacar fuera. Si los sacamos fuera, dependiendo de baterías, las luces de flash en foto nos van a ayudar durante muchísimo más tiempo, ya que como solo acumulan y expulsan de un golpe, vamos a poder tener mucha más luz disponible durante mucho más tiempo que si estamos haciendo fotografías con luz continua, donde el tiempo que nos dure la batería va a ser crítico, va a ser muy pequeño. Obviamente tenemos un problema, tenemos una situación en la que el flash no va a funcionar, y es en vídeo. En vídeo no se puede utilizar flash, y esto es así. Aquí tenemos el principal problema, ya que las luces continuas se pueden utilizar en foto con una serie de compromisos, pero la luz de flash no se, un flash de mano no lo puedes utilizar para grabar vídeo. Olvídate, no va a saltar, no lo vas a poder utilizar. Así que ahí tenemos el principal, y para mí realmente el único inconveniente, que me inclinaría a comprar luces continuas por encima de flashes. Pero en realidad, si hacéis fotografía, el flash os va a ayudar, porque os va a poder dar un montón de luz con muy poco precio, con muy poco coste energético, sin demasiados problemas de calor, es decir, de que os podáis quemar o de que podáis quemar algún modificador, aunque hay problemas y ahora los detallaremos. Y sobre todo, con la posibilidad de trabajar con vuestra cámara en el ambiente más sencillo para conseguir la máxima definición y detalle, tanto de vuestra cámara como de vuestros objetivos. Es decir, con un ISO muy bajito, con una velocidad de obturación
relativamente elevada. Vamos ahora a hablar de eso. Y sobre todo con un diafragma más cerrado, con una mayor profundidad de campo, que eso también va a redundar en la definición y el detalle, ya que, como todos sabéis, muchos objetivos, sobre todo en gamas muy bajas, en gamas de inicio, o objetivos muy baratos, vamos a decirlo así, suelen tener bastante peor construcción, suelen estar más borrosos en las esquinas o suelen tener un cristal menos pulido, pero prácticamente todos tienen la zona central, que es la que se ve cuando tú cierras el diafragma. La zona central casi siempre suele estar bien pulida. El ejemplo típico que yo suelo utilizar aquí es el 50-1.8 que ha habido típicamente para Canon y para Nikon, que era un objetivo que a 1.8 daba una sensación de foco blando, es decir, que tú enfocabas, pero la imagen tú no la terminabas de ver enfocada. Tú la veías ahí como borrosita, como poco definida. En el momento en que cerrabas el diafragma, a 2.8 por ejemplo, ya sí veías definición, aunque había poca profundidad de campo. Pero cuando tú ponías esos objetivos a f8, por ejemplo, tú tenías una calidad de imagen y un detalle espectacular, equivalente incluso a objetivos de más de 1.000 euros de la misma marca. Yo he comparado el 24-70 de Nikon con el 50-1.8 de Nikon también, ambos a f8, y un objetivo de 1.600 euros te daba la misma calidad que un objetivo de 100. Y eso, la verdad, marca mucho la diferencia y, sobre todo, cuando estamos empezando, nos da una tranquilidad porque sabemos que podemos conseguir fotografías de calidad con pocos recursos, sabiendo utilizarlos. Y ahí el flash nos ayudaba muchísimo. No os podéis imaginar la ayuda que nos daban. Así que, bueno, pues tenemos ahí la posibilidad de conseguir gran calidad con poca inversión o con relativamente poca inversión, ya que podemos tener una cámara más o menos normal, un objetivo bastante barato, pero con una luz de flash que también podría ser un flash de mano barato, podemos conseguir mucha calidad y mucho detalle. Y eso nos ayuda un montón, sobre todo para darnos cuenta de que muchas veces la calidad técnica de una fotografía no está tan ligada muchas veces al equipo que utilizamos, sino a cómo lo utilizamos. Es un caso concreto, para otros casos esto no aplica, pero bueno, ya sabéis de lo que estamos hablando. Los tipos de flash que nos podemos encontrar son muy variados, son de muchos tipos. Voy a hablar un poco aquí de los que hay, que ya los conoceréis, pero sobre todo de cuáles serían sus principales usos. Tenemos los flashes de mano, los típicos flashes de zapata, los típicos flashes que tú montas en la cámara. Son por lo general muy económicos, hay excepciones, como el Profoto A10, que es muy concreto para un determinado tipo de fotógrafo, sobre todo de social, de bodas, etc. Pero tienen la posibilidad de poder sacarlos de la cámara. En cuanto los montas en la cámara, tienes una luz que es directa, que es frontal, que puede ser demasiado dura y puede ser demasiado intensa, puede generar unos brillos excesivos. En el momento en que nosotros sacamos ese flash de mano de la cámara y colocamos unos disparadores remotos para que puedan entenderse entre ellos, la película nos cambia completamente y ya podemos estar hablando de buena calidad de luz porque conseguimos modificarla y sacarla del eje frontal. Una luz lateral, como la que tengo yo ahora mismo aquí mientras me estoy grabando, es indispensable para tener profundidad, volumen, etc. Y la iluminación frontal pues tiene sus usos, pero son limitados, con lo cual nos conviene sacarlo. Sacando el flash de mano podemos tener algo parecido a flashes de gamas mucho más altas, de batería, flashes de estudio, etc. Pero con un precio muy inferior. Hay flashes de mano que yo he llegado a comprar por 25-30 euros. Os lo digo así. Hay vídeos en el canal donde enseño algunos de estos flashes. Y el consumo es por baterías, con lo cual tampoco tenemos un problema real en el caso de que queramos, gastar muy poco dinero y conseguir una luz con calidad. El siguiente paso, el siguiente nivel ya serían los flashes que funcionan a baterías. Hay flashes que tienen una potencia limitada. No lo he dicho, los flashes de mano suelen tener alrededor de unos entre 60 y 75 vatios. Vamos a utilizar el vatio como medida
y así entendéis un poco por dónde vamos. No me quiero poner mucho más técnico. Los flashes de batería por lo general suelen rondar desde los 100 vatios hasta los 500, 600, he visto ahí por ahí alguno también, pero bueno, suelen rondar ahí un poco de bajo a media potencia y están muy bien. O sea, con 100 vatios puedes hacer ya prácticamente de todo. Con 600 vatios podríamos apagar casi el sol en determinadas situaciones. O sea que imaginaos. El caso es que esos flashes sí que, pues por ir a baterías, tienen una serie de recursos. Ya sí que van casi siempre fuera de la cámara, ya sí que permiten una montura para poder colocarles modificadores, etcétera, de una forma más cómoda. Con flashes de mano también se puede hacer, pero suele ser más incómodo, suele ser más jaleo, necesitas otro tipo de accesorios que son un poquito más engorrosos y sobre todo nos van a dar con esa batería un constante de entrega de potencia. Los flashes de mano con pilas suelen ser más inestables en ese sentido, es decir, según se va agotando la pila, van tardando cada vez más en reciclar, en tener listo el siguiente destello. Con baterías esto está muchísimo más controlado y puede estar funcionando bastante bien hasta que llega un momento en el que la batería se acaba y tú te quedas vendido, pero hasta entonces has podido trabajar cómodamente. Tanto los flashes con batería como los autónomos, como los siguientes que hablaríamos, que serían las antorchas y los flashes de generadores, suelen tener dos tipos de bombillas. Una luz de flash, la bombilla de destello, que es una bombilla redondita que tiene un gas dentro y cuando le da la corriente eléctrica el gas es el que se enciende y provoca el destello de luz, pero también suelen tener una luz continua, que se llama luz de modelado. Esa luz de modelado es una luz continua que nos ayuda a ver por dónde está yendo la luz, tanto por la dirección que le tenemos como por el modificador que hemos puesto. Se suele llamar luz de modelado y se suele llamar así justamente porque nos ayuda a modelar la luz, es decir, nos enseña cómo la luz está modelando para que cuando nosotros hagamos la foto con el flash podamos tener una mayor seguridad de cómo va a quedar esa foto, aunque la exposición no la podemos ver hasta que nos salta el destello. Es cierto que esa luz va a consumir batería, en el caso de los flashes con batería va a consumir batería y eso nos va a reducir la duración o el tiempo que vamos a nosotros poder utilizar el destello, pero es una luz realmente útil y los flashes de mano por lo general no suelen tenerla, así que también suponen una ventaja. Esta luz de modelado es una luz continua que nos ayuda también a resolver, en cierto modo, y esto es completamente cierto, nos ayuda a resolver ese problema de que la luz de flash no es intuitiva. Ahí sí que vemos un poco que puede ser intuitiva, pero luego tenemos que medirla y ahí la exposición ya nos supone otro problema. Utilizar la luz de modelado como luz continua para hacer fotos solo con la luz continua o utilizarla para hacer grabaciones de vídeo. Algunos flashes de batería suelen tener una luz de LED, una luz de modelado LED bastante potente, pero no es lo suficientemente potente como para que nos pueda servir en esos contextos. Profoto B10 me viene a la mente ahora que sí que tiene una luz continua una luz de modelado LED que yo alguna vez la he utilizado, pero sí que es cierto que no llega a ser con la potencia con la que luces continuas de LED realmente están funcionando, entonces se queda un poquito atrás. Subiendo de gama, yéndonos al siguiente rango de luces de flash, nos encontramos los flashes autónomos, los típicos flashes de estudio, una cabeza que tiene toda la tecnología, que tiene todos los condensadores, que tiene el control y que tiene un cable que va a corriente con una luz de modelado que normalmente suele ser de tungsteno, así que cuidado con las temperaturas, cuidado con los calores, pero sí que es cierto que nos da una luz de modelado un poquito más potente. De nuevo, esa luz de modelado suele ser, pues, esta bombilla que os estaba enseñando aquí, si estáis viendo el vídeo en YouTube, pues es una bombilla de 300 vatios que realmente es un modelado de los flashes es el modelado que utilizan los flashes de Profoto. Entonces, pues bueno, son 300 vatios, pero son 300 vatios cálidos, naranjas. ¿Se puede utilizar para grabación? ¿Se puede utilizar para vídeo?
Se podría utilizar para vídeo. ¿Se puede utilizar para foto? Se podría utilizar para foto. ¿Es mejor tener luces continuas que nos van a dar más potencia y una mejor disposición y transmisión de la luz? Sobre todo focos LED. Sin duda. Es una solución de compromiso utilizar la luz de modelado de los flashes de estudio como luces continuas para hacer vídeo. Pero es una solución de compromiso, pero es una solución. El caso es que los flashes autónomos ya sí los vamos a tener en rangos de potencia mucho más variables. He visto flashes de estudio o flashes conectados a corriente, por diferenciarlos de los flashes de batería, de 120 vatios, de 200, de 250, de 300, de 400, de 500, de 600, de 800, de 1000, 1200 vatios. O sea, hasta esas potencias he llegado a ver cositas. Yo en mi estudio tengo 2 de 500 y 2 de 1000, para que os hagáis una idea. Mi estudio es bastante grande, así que por ese lado veis un poco por dónde van los tiros. Son muy cómodos porque al ir conectados a corriente el reciclado suele ser mucho más rápido que en el caso de flashes de baterías. Pero no es la mejor solución si queréis disparar muy rápido. Si queréis disparar muy rápido, tenéis la opción muchísimo más cara, pero que ya es la muchísimo más profesional, que son los flashes de generadores. Básicamente tenéis como una especie de petaca gigante que va en el suelo y unos flashes que en vez de tener toda la circuitería dentro de la cabeza, solamente son básicamente el cable de conexión, unos pequeños elementos de circuitería y la propia bombilla de destello. Se llaman antorchas y van conectadas a esos generadores. Se suele llamar generador, pero no es porque generen energía, no van a baterías, no suelen ir a baterías, suelen ir a corriente. Pero lo que hacen es distribuir la corriente, distribuir la energía entre una o varias antorchas y suelen tener muchísima más potencia. Suelen empezar en 1200, 2400, 4000 e incluso he llegado a ver flashes de generador, me suena alguno de Broncolor, que tenían 6400 o 6800 vatios. Esto obviamente hace que puedas tomar fotografías con un destello increíble, espectacular, pero también te permite bajar la potencia, con lo cual el reciclado va a ser muchísimo más rápido. Con flashes de generadores, y esto es algo que no he probado en el canal porque no he podido hacer fotos con flashes de generador, pero sería interesante quizás hacerlo en el canal. Puedo bajar la potencia a un cuarto, a un octavo, seguir teniendo 1800 vatios, o sea, seguir teniendo un montón de corriente, un montón de energía y poder hacer fotos a f8 o a f11 con flashes muy lejos, con ventanas muy grandes y hacer incluso varias fotografías por segundo, hacer ráfagas de 10, de 12 fotos por segundo con una estabilidad de luz perfecta. Este tipo de generadores se utilizan mucho para entornos muy profesionales o muy exigentes, como fotografía de catálogo, e-commerce, en los estudios, por ejemplo, de Inditex, en fin, os los deberíais encontrar, os los vais a encontrar. El problema es que son extremadamente caros, estamos hablando de mínimo 15.000 euros, 20.000 euros por cada generador, 3.000 euros o 2.500 euros por cada antorcha, en fin, ya nos estamos metiendo en presupuestos muy grandes. Si necesitas un generador, lo sabes. Y si no, los flashes autónomos hay muchísimas gamas, hay muchísimos rangos. De hecho, hay muchísimas marcas. A raíz de la bancarrota de Bowens, nos dimos cuenta que los chinos habían estado desarrollando muchísima tecnología de flash gracias a que muchas marcas occidentales les encargaban fabricar materiales o piezas para desarrollar sus propios flashes. Externalizaron. Bowens quebró precisamente porque externalizó producción y les hicieron un poco, por así decirlo, ingeniería inversa o les desarrollaron flashes que eran mejores con un precio y con un coste muchísimo menor. Y ahí aparecieron los Godox, ahí aparecieron los Triopo, ahí aparecieron los Jinbei y aparecieron un montón de marcas que entraron a competir. Son flashes que realmente la mayor diferencia que pueden tener con los flashes de primeras marcas son los, vamos a decir, los estándares de calidad o los materiales de construcción. Son más plasticosos, suelen ser
menos robustos, menos resistentes. En ese sentido, sí que podríamos decir que son menos profesionales, porque si les exiges un rendimiento más extremo, no lo van a soportar, no lo van a tolerar y posiblemente revienten, estallen o exploten, pero para un uso individual, no para un estudio, no para una productora, pero para un uso individual y sobre todo si estáis empezando, yo personalmente, y me conocéis, los que me conocéis, perdón, sabéis que colaboro con Profoto, que he sido o soy embajador de Profoto, Profoto Trainer, defiendo la marca Profoto muchísimo, me parece que son unos flashes, los mejores flashes del mundo y que realmente son unos flashes que merece la pena comprar a pesar de que tienen una inversión muy fuerte, son una inversión muy fuerte, pero si estáis empezando, si no os estáis dedicando a esto todavía o tenéis una cartera de clientes, cliente particular, no muy exigente, no agencias, etcétera, pues es muy posible que os convenga empezar con flashes de marcas más pequeñas, con flashes de Godox, con flashes de Neewer o con flashes de marcas chinas, y que aprendáis a utilizarlos y que desarrolléis vuestro estilo sin tener que hacer una inversión tan heavy, tan fuerte, como la que os exigiría montar vuestro estudio con flashes, pues, por ejemplo, de Profoto o de otra marca que se me ocurre también así, cara, que puede ser Broncolor, que es más complicada de encontrar en España. Profoto es mucho más fácil de comprar, pero que son soluciones mucho más, vamos a decirlo, profesionales, en el sentido de que va a ser la opción ideal para fotógrafos que quieran hacer una carrera, que quieran desarrollar una carrera profesional o que ya estén desarrollando una carrera profesional más establecida con un rango de clientes de un precio mucho más elevado. Ahí ya sí estaríamos hablando de decisiones, vamos a decirlo, profesionales o empresariales. Pero si estamos hablando de decisiones técnicas o fotográficas, los flashes chinos y los flashes de Profoto, por poner el ejemplo de Profoto como marca top, sería la robustez o la exigencia que le podríais dar a los flashes. Yo he tenido muchos flashes de gamas chinas muchísimos años y cada 2 años cambiaba de marca y cambiaba los flashes, porque yo he sido siempre muy exigente con los flashes y siempre los he sobrecargado mucho y siempre les he dado mucha tralla, y eso pues hacía que a los 2 años pues tuviera que cambiarlos. Obviamente eso en muchas ocasiones no es sostenible, pero no tiene por qué ser vuestro caso. Entonces, ahí, por ejemplo, sí que os recomiendo que probéis con flashes de marcas más pequeñas y veáis si se adaptan a vuestras necesidades, ni más ni menos. En cuanto a necesidades para un estudio, si queréis montar algo casero, y aquí ya vamos a ir rematando un poquito el programa, si queréis montar algo en vuestra casa, en vuestro espacio, en un local chiquitito, para vuestro uso personal, sin la necesidad de tener que traer clientes o de traer agencias o bueno, simplemente pues para que podáis tanto practicar como empezar a hacer vuestros trabajos o tener un estudio para vuestra propia carrera, vuestro propio desarrollo. De nuevo os digo, no os preocupéis por gamas. Lo más barato va a servir, y os lo digo así, sin ningún tipo de dudas. Sí que es necesario que valoréis cuántos puntos de luz necesitáis. Yo os recomiendo que por lo menos podáis tener o podáis haceros con 4 puntos de luz. Si no podéis comprar 4 focos o 4 flashes de primeras, planteaos 2 y luego otros 2. O planteaos 1 para empezar a manejaros, otros 2 para tener 3 y añadid el cuarto en cuanto podáis. Porque eso os va a permitir tener casi todas las posibilidades de luz, tanto principal como relleno, principal relleno contras, principal relleno contra fondo, principal relleno 2 fondos. Es decir, con 4 luces vais a tener prácticamente todas las posibilidades. Yo, como os he dicho antes, en mi estudio tengo 2 de 500, 2 de 1000. También tengo 2 flashes con batería, B10 y B10 Plus, con lo cual sí que tengo 6 flashes que ya me permiten pues tener principal relleno, 2 contras, 2 fondos, e incluso tengo aquí algunos flashes también antiguos de los que he tenido anteriormente. Si quisiera meter flashes, yo creo que aquí podría meter hasta
14 flashes. Pero normalmente con 6 tengo todo lo que necesito. Normalmente con 4 casi siempre resuelvo el 99,5% de todo. Así que 4 flashes, 4 puntos de luz son ideales. Modificadores, casi de todo. Esta es una pregunta además que ha surgido mucho en el canal y que me la hacéis casi constantemente. Y es una pregunta, la verdad, muy razonable. ¿Qué modificador debería comprar? Yo siempre recomiendo que empecéis con cosas que sean manejables, que sean sencillas y que sean agradecidas. Con paraguas, por ejemplo, podéis empezar perfectamente. Si luego queréis añadir ventanas cuadradas, softbox, lo podéis hacer y sería la forma correcta y la perfecta para diferenciar la luz que da un paraguas de la que da un softbox. Después tenéis los BeautyDs, después tenéis los octas y después tenéis las ventanas estrechas, los strips. No os olvidéis, si estáis haciendo un estudio más o menos casero en vuestro espacio, en vuestra casa, de añadir o de tener en cuenta que los softbox tengan nido de abeja, que tengan grid. Eso os va a permitir controlar la luz muchísimo, ya que si estáis en vuestro salón o en un sitio donde tengáis las paredes blancas y los techos bajos, la luz va a rebotar por todas partes. Tener nidos de abeja os va a ayudar a controlar esos esparcimientos de luz, esas luces que se van y que no se dirigen a lo que vosotros estáis iluminando y que os van a provocar rebotes, que os van a provocar rellenos y que os van a provocar una pérdida de contraste. Si queréis fotos con una luz controlada y con mucho contraste, acordaos siempre de que vuestros modificadores tienen que incluir, que al final los podéis quitar y los podéis volver a poner, de incluir nidos de abeja. Ese es un poco el tip más tocho o el más interesante que os puedo dar a la hora de que valoréis qué modificadores. Pero en resumen, un poquito de todo, porque realmente al final cada modificador te va a dar un tipo de luz y tener un poquito de todo os va a ayudar. No os despistéis tampoco con el tema de los fondos. Intentad tener una pared blanca que no tenga gotelé, por favor, os lo pido, y utilizadla. Utilizad una pared blanca porque es lo que mejor resultado os va a dar. Es un fondo blanco, es un fondo liso, os va a funcionar muy bien. ¿No tenéis paredes blancas y no podéis pintar una pared blanca? Pues fondos de papel. En muchas tiendas de fotografía vais a encontrar fondos, rollos de cartulina de aproximadamente 272 centímetros, casi 3 metros, que es el estándar en estudios. Pero también muchas tiendas tienen también en su catálogo fondos de 1,40, que son básicamente la mitad. Esos fondos os pueden venir muy bien para estudios caseros, para estudios de retrato o para situaciones o espacios en los que no tengáis mucha anchura. Os puede venir muy bien tener ese 1,40 m, ese rollo de 1,40 m de papel, que lo suele haber en los 3 colores básicos, blanco, negro, gris. A veces también hay colores, pero los colores son más complicados. Y en el tema de fondos, si vais a montar estudio casero, yo recomendaría fondos de tela o fondos de lienzo, pero no lisos, es decir, con textura. La tela como fondo es un material que siempre va a generar una caída, un peso y unas arrugas. Si intentáis tener un fondo de un color liso con telas, vais a sufrir mucho, lo vais a pasar muy mal y vais a tener muchos problemas luego en postproducción para intentar quitar esas arrugas y esas telas. No os metáis en ese jardín, esa no es vuestra guerra. Si os vais a fondos de tela, mi recomendación es que utilicéis fondos de tela con texturas. Son muy bonitos, van a añadir profundidad a vuestras fotos y van a convertirse en un elemento de interés. Os conviene además también añadir ese punto porque vais a escaparos de la típica fotografía de estudio y eso pues también va a darle un poquito más de personalidad a vuestras fotos. Pero esto ya es otro tema. En cualquier caso, con eso ya tendríais prácticamente todo. En el canal de YouTube he hecho varios vídeos hablando de cómo montar tu estudio, qué necesitas para montar tu estudio, así que os emplazo, si queréis, al canal de YouTube, haced una búsqueda en mi canal o poned en YouTube Garci Estudio, ¿qué necesito?
y yo creo que os tiene que salir. Hay listas de reproducción de tutoriales, etcétera. Y si no, también tenéis el aula virtual, que ya sabéis que en el aula virtual estamos creando un mogollón de contenido y bueno, pues tampoco vengo aquí a hacer mucho spam, pero en mi aula virtual tengo varias clases que son básicos de inicio para iluminación, con lo cual ahí vais a poder ver una sesión que me hice en el salón de mi casa, un estudio básico, o sea, una sesión básica de estudio con todos los detalles y todas las cosas que tenéis que tener en cuenta, algunas de las que os he comentado aquí, y bueno, pues al final también es que vosotros os lancéis y os atreváis a montar vuestro propio estudio y a practicar con la iluminación artificial. Aquí me voy a poner bastante serio porque soy muy partidario de la iluminación artificial. Sabéis que forma parte fundamental de mi estilo y de mi fotografía. Si sois capaces de controlar, dominar y entender la luz, vais a poder hacer las fotografías que queráis en cualquier momento, en cualquier situación y bajo cualquier complicación que os encontréis. La iluminación artificial, el control de la luz, es lo que os va a dar el mayor potencial narrativo, estilístico y os va a ayudar a potenciar vuestra visión y a crear un estilo propio. Si sois aficionados, hacer fotografías en las cuales os veis reflejados es de las cosas más satisfactorias que existen. Pero si queréis ser profesionales o ya sois profesionales y os dedicáis a esto, construir un estilo propio es fundamental para desarrollar vuestra imagen de marca. Y una imagen de marca es lo que os va a traer clientes. Si no tenéis una imagen de marca, vais a competir con todos los demás por el precio y nadie quiere ser el fotógrafo más barato. Con lo cual, tenemos que desarrollar ese estilo, esa imagen personal y la iluminación os va a ayudar muchísimo a conseguirlo. Así que no la despreciéis, ya sabéis que en mi caso particular, yo personalmente soy fotógrafo de luz, soy fotógrafo de iluminar y de crear ambientes y en eso baso también mi estilo, con lo cual, pues bueno, todo lo que os pueda aportar y todo lo que os pueda ayudar, tanto en mis redes, en YouTube, en el aula virtual, en todos los canales, pues sabéis que ahí estoy para vosotros, porque yo soy fotógrafo, pero también soy profesor, soy creador de contenido y estoy aquí para vosotros. Espero que os haya gustado este pequeño repaso por las luces, por los flashes y esta pequeña pildorita que os he hecho sobre cómo montar y cómo construir vuestro propio estudio. Ya os digo, en cualquier caso, el desarrollo de un control y de un dominio sobre la luz creo que es fundamental para casi cualquier fotógrafo, sobre todo si tenéis la posibilidad de hacer fotos en un entorno controlado, con un ambiente controlado y con la posibilidad de poner la luz que vosotros queráis. Eso es realmente lo que os va a hacer fotógrafos autores y fotógrafos con personalidad y con estilo. Espero de verdad que esto os anime a perderle el miedo a la luz artificial y si ya de paso os ayuda a perderle el miedo al flash, ¡buah! Eso va a ser la hostia. Yo sin más, ya os he dado un poquito de turra, me voy a despedir, no sin antes emplazaros al programa de la semana que viene, que será el martes a las 9, como siempre. Tenéis toda la semana para escucharlo tranquilamente, hacer vuestras cosas y espero, no sé de qué hablaremos, pero bueno, yo estoy ya pensando en empezar a hacer algunas entrevistas, en hacer algunas charlas con compañeros y así de este modo también pues hacerlo un poquito más dinámico, un poco más entretenido. Sin más, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por haberme escuchado, por estar ahí atentos y fieles al Garci Podcast. Cada vez me va gustando más el nombre. Y nos escuchamos la semana que viene. Un saludo.